Esto que ven acá dispuestos sobre la mesa son objetos rituales de alguna manera. Esto representaría un altar como lo dispusieron siempre las tradiciones de sabiduría, los pueblos originarios, las distintas religiones. Siempre que se hace algo que tiene alguna importancia vinculada con el alma, se buscaba honrar al alma con los elementos que seleccionaban, que intentaban que fueran bellos y significativos. Entonces acá básicamente tenemos representados los 4 elementos, que son universales, yo diría universales en su importancia en todas las tradiciones. El agua a través de la copa, la tierra estaría representada por las piedras, las velas, aunque parezcan que representan el fuego, en realidad vienen a representarnos el aire por el humo que sube hasta el cielo. Y esto es un sahumador, con lo cual se purificaban con humo también, con fueguito, las distintas tradiciones. Entonces me gustaba que nos acompañaran para dar el marco espiritual que nos va a cobijar el marco teórico. Con esto presentado, si quieren, les empiezo a contar. Vamos a hablar, el marco que nos va a acompañar va a ser, por un lado, el del viaje del héroe, así que les cuento primero de qué se trata el viaje del héroe. A lo mejor les suena, lo hayan escuchado en algún lado. La frase la acuñó un gran mitólogo que se llamó Joseph Campbell, un americano, un académico y estudioso de los mitos comparados del mundo, que descubrió, tras mucha lectura de muchos mitos, de tradiciones absolutamente dispares, de distintas partes del mundo, que todos narraban de alguna manera un mismo relato. Y ese mismo relato era un viaje que hallaba al héroe como protagonista, en su mundo habitual de comodidad, que no lo desafiaba de ninguna manera particular, y algo ocurría que hacía que ese héroe tuviera que salir de su lugar e ir a enfrentar el mundo desconocido. Ese algo varía, a veces era algo traumático como un terremoto, una hambruna, el rey que se enfermaba, entonces había que ir a buscar el elixir o la poción para restaurar la salud del gobernante. A veces era algo más inocente, a lo mejor les suena si yo les cuento, por ejemplo, que pasaba correteando un conejo y había que ir detrás de ese conejo a ver hacia dónde llevaba. En otras, como en Alicia en el País de las Maravillas, en otras tradiciones era un ciervo, pero siempre había algo, o una damisela hermosa que el príncipe quería seguir. Había algo que lo lleva al héroe o la heroína a dejar el mundo conocido. Una vez que deja este mundo, cruza un umbral, a veces hay un guardián del umbral que hace que sea un poquito difícil pasarlo, y una vez que se atraviesa el umbral, mitológicamente se hablaba del bosque oscuro, ¿no? En algún paisaje desconocido, un poquito incierto, un poquito peligroso. A veces era el fondo del mar, a veces era la cima de una montaña a la que había que llegar, o donde el héroe terminaba, casi sin quererlo. Y a través de su viaje iba enfrentando distintas vicisitudes y pruebas. Pero no eran solo pruebas, también había aliados en ese camino. Cuando el camino era el camino que uno tenía que hacer, el camino propio, el camino de crecimiento básicamente espiritual, aparecen aliados. Hay una conflagración final, una gran prueba, a veces es una lucha contra un dragón, se graficaba de esa manera, y tras esa conquista final el héroe vuelve con su tesoro, con lo que sea que haya encontrado. Esta historia, que es contada así en términos mitológicos o en los cuentos de hadas con imágenes más infantiles a veces, nos está contando algo que en realidad experimentamos nosotros, todos los seres humanos, no una vez sino muchas. Cada vez que tenemos que básicamente crecer, que superar un nuevo obstáculo, salir al mundo, conseguir el primer trabajo, un lugar donde vivir, una pareja, tener hijos, envejecer, todas son pruebas, todas son nuevas y todas requieren del alma distintas fortalezas que no siempre están tan a mano, hay que ir a buscarlas. Entonces el viaje consiste en esa especie de desafío a uno mismo para estar a la altura de lo que la vida nos pide. Este viaje del héroe es una gran historia arquetípica o mítica. Entonces les voy a contar un poco qué es esto de los arquetipos y puntualmente los 12 que vamos a ver en este curso juntos. Un arquetipo es una fuerza, un patrón, un guión, a veces es una constelación de fuerzas que es tan repetitiva, aparece tantas veces porque forma parte del inconsciente colectivo. Una frase que acuñó Jung, un psiquiatra suizo, que después todos tomaron y sobre el cual se construyeron muchas psicologías o distintas variantes y disciplinas dentro de la psicología, están en el inconsciente colectivo porque hablan de lo más profundo de la vida del ser humano. Quiere decir que no son ajenas a nosotros y aunque nunca nos hayan enseñado, no nos hayan hablado de un arquetipo particular, como por ejemplo el guerrero o el cuidador o el inocente, nos suenan. Quiere decir que las conocemos instintivamente y tanto es así que aparecen en nuestra vida
espontáneamente, sepamos o no sepamos que se llaman así y que existen. Cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, aunque nunca haya tenido que cuidar a ningún niño, algo se va a activar en nosotros, que es ese gran patrón o guión o forma que llamamos el cuidador, y vamos a saber qué hacer. Lo mismo si tenemos que salir a enfrentar una situación que nos exige coraje, el guerrero se va a activar. Pero bueno, lo que vamos a ir viendo es que no están activos todo el tiempo, algunos los tenemos muy en sombra, otros están activos por demás. Entonces es interesante ir viendo uno por uno qué representan, en qué momento de la vida aparecen, qué pasa cuando no aparecen o los salteamos por alguna razón, y también sobre todo de qué maneras podemos hacerlos propios. Esto quiere decir hacerlos conscientes, porque hay una gran regla de la psicología, sobre todo junguiana, pero es bastante así, que es que todo lo inconsciente que no nos apropiamos y hacemos consciente, nos posee, nos maneja a nosotros. Como no queremos que eso ocurra, queremos ser soberanos de nuestras vidas, usando uno de los arquetipos, la idea es empezar a conocer bien en detalle de qué se trata cada arquetipo, qué nos propone y cómo activarlo en su forma más pura y más sana, más consciente, más pura, más sana y más libre. De eso se trata lo que vamos a hacer.